La semana pasada con mi esposa estuvimos visitando Sucúan, la obra allá, y estuvimos enseñando también la palabra de Dios en ese lugar. Qué bueno saber cómo Dios se mantiene fiel haciendo su obra, sosteniendo a la familia cristiana en los diferentes lugares donde ha sido predicado. Los domingos en la mañana el pueblo cristiano nos congregamos en los diferentes lugares en el mundo entero con el objetivo de darle la gloria, darle las gracias, para honrar su nombre, para recordar la obra poderosa realizada allí en la cruz del Calvario, para agradecerle por su cotidiano vivir con nosotros y su dirección sobre nuestras vidas. Cada cosa que Él ha hecho es importantísimo y necesario para nosotros como hijos de Dios. Durante el proceso de nuestras vidas pasamos experiencias a veces complicadas, a veces difíciles y algunas incomprensibles. Y hay momentos en los cuales nos llevan en nuestra naturaleza humana tanto a hablar como a actuar de forma incorrecta. ¿Quién de nosotros durante el proceso de nuestra vida no ha fallado con nuestra forma de hablar? ¿Quién de nosotros de alguna manera no nos hemos equivocado en nuestra conducta con nuestros familiares, con aquellos que están cerca de nosotros y a lo mejor hemos dicho cosas que no deberíamos haber dicho? Hemos actuado de forma incorrecta de manera que los mismos familiares nos han llamado la atención. Pero cuán importante es no solamente aquel momento cuando nos equivocamos, sino más importante es aquel momento cuando somos restaurados en la relación después de habernos equivocado. Más importante es cuando después de habernos equivocado, aquella persona a quien hemos ofendido nos puede decir: no te preocupes, te perdono, comprendo la situación y en este día paso por alto porque yo también he fallado, yo también me he equivocado. Cierto es que como seres humanos solemos equivocarnos, fallamos, pero lo más importante es aprender a ser restaurados, y la restauración viene a través del perdón. Y en esta mañana me gustaría hablar a la congregación sobre lo maravilloso que es recibir la bendición de Dios a través del perdón divino que puede transformar y cambiar nuestras vidas. El perdón divino que lo cambia todo. Y vamos a observar en la palabra de Dios tres experiencias muy importantes de hombres que tuvieron la oportunidad de actuar de forma muy buena, pero también de forma incorrecta. Algo muy importante que debemos entender es que la Biblia, la palabra de Dios, describe todas aquellas cosas, tanto buenas como malas del ser humano, con el objetivo de que por medio de ella podamos recibir instrucción sobre nuestras vidas. Vamos primero en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos a un hombre quien tenía un corazón muy limpio, íntegro delante de Dios. Claro que su estilo de vida delante de Dios era bueno, sin embargo, para su familia él no era muy apreciado, no era muy querido, no fue alguien respetado en su familia. Era el último de 8 hermanos. Al ser el último de 8 hermanos, imagínense nada más los otros hermanos cómo le consideraban. Quizás los términos utilizados como en la actualidad es: quítate de aquí, tú eres muy niño, tú no sabes lo que dices, tú no tienes experiencia para hablarnos a nosotros, o no tienes la misma capacidad que nosotros para hacer las cosas. Y siendo niños muchas veces hemos sido menospreciados por aquellos que son más grandes o de mayor edad. Y más o menos así estaba David. David era un joven muy
¿Cómo puedo explicarme? Alguien que le encantaba hacer la actividad que le ordenaba el papá, pero al mismo tiempo le encantaba también alabar a Dios. Mientras hacía la actividad que le enviaba el papá a realizar, cuidar las ovejitas, los corderos, como pastor de ovejas, en cambio pasaba momentos a veces complicados porque tenía que defender a sus ovejas en medio de dificultades. Eso desconocía la familia, lo que él hacía. Quizás ellos también en alguna ocasión hicieron la actividad de pastorear, sin embargo no sabían lo que David hacía en el proceso, cómo defendía a las ovejitas en el campo, cómo adoraba a Dios, aprovechaba esos tiempos para honrar a Dios, y su adoración era tan linda y poderosa que el Nuevo Testamento nos avisa también que cuando David adoraba producía efectos muy importantes sobre el mundo espiritual. Cuando en la vida de Saúl, el rey de Israel, hubo dificultades espirituales en la vida de él, y cuando David adoraba, nos muestra la Escritura cómo su mundo espiritual era restaurado, aliviado en la vida de Saúl. David, un hombre como lo llama la Biblia, tanto en Primera de Samuel como también en Segunda de Samuel y en el libro de los Hechos, nos llama un hombre conforme al corazón de Dios. Una vez más, esta frase es demasiado importante porque el Dios mismo testifica de David diciendo que es un hombre conforme al corazón de Dios. Aunque David hizo cosas buenas, aunque de David entendemos que fue escrito la mayoría de los salmos, en la comunión que tenía con Dios, él dialogaba con Dios y escribía aquellos salmos que hoy sirven de mucha edificación para aquellos que podemos leer la palabra de Dios y está dispuesta para cada uno de nosotros. Antes ni siquiera existía la escritura en aquellos tiempos y no tenía la oportunidad de alimentarse espiritualmente y solo recordaban las palabras que eran enseñadas por los padres. Pero en nuestro tiempo tenemos la oportunidad de leer la Escritura y en diferentes versiones, y no solo tenemos de forma física, sino también tenemos en nuestro celular, en el iPad, en lo que usted utilice. Tenemos esa bendición de poder leer y ser edificados, dirigidos por la palabra de Dios. Entonces, David era alguien que vino a ser conforme al corazón de Dios, pero sucedió algo interesante en la vida de David. Cuando David ya era rey en Israel, cuando David había ganado ya las batallas y parece que había paz en todo el pueblo y algunos años de paz, él asimismo consideraba que estaba bien, y llegó un tiempo donde se consideraba que el éxito de aquel hombre era suficiente. Y habiendo estado en éxito, que es muy importante saber que tengo éxito, pero el apóstol Pablo enseña, dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga, porque cuando observamos a alguien en el éxito, se considera que está confiado en lo que ha logrado, en lo que ha ganado. Algo así sucedió también con Nabucodonosor. Aquellos que conocen la historia de Nabucodonosor, habiendo leído el libro de Daniel, saben lo que sucedió con él, que cuando estaba en la cima de su terraza y diciendo: mira todo lo que has logrado, oh rey. Y asimismo David estaba en la terraza mirando, en este caso, a la vecina, y mirando a la vecina la deseó, y después de haberla deseado, no solamente que pecó con ella, sino que también ella quedó embarazada. Y después, para intentar tapar el pecado sobre aquella mujer, hizo traer a su esposo, que era soldado y que estaba en batalla. Quiso que durmiera con la esposa para tapar su pecado. Sin embargo, Urías dijo: yo no voy a dormir con mi esposa pensando en que mis compatriotas están en la batalla y yo estaré
disfrutando mi vida aquí con mi esposa. No debería hacer eso, y él no participó de dormir con la esposa. Y David, considerando eso, mandó al frente de la batalla donde le mataron a Urías. Entonces él vino a ser culpable, uno, de desear a la mujer del prójimo; dos, de hacer que mataran al esposo; y en tercer lugar, luego le tomó como esposa para él. Claro que el profeta Natán fue enviado por Dios para llamarle la atención a David. A veces podemos tener muy buena relación con Dios, podemos cantarle a Dios, podemos tener nuestros tiempos muy especiales como tenía David con Dios, pero cuando parece que todas las cosas están bien, es cuando muchas veces cedemos a la tentación, y así sucedió con David. Parecía que todo el proceso de haber vivido, entre comillas, en éxito natural o humano, estaba cayendo al piso. Cuando el profeta Natán le llamó la atención, lo primero que hizo David fue entrar en proceso de ayuno, y dobló su rodilla y puso ceniza sobre su cabeza en señal de arrepentimiento. Pero el embarazo de aquella mujer que habría de tener el hijo de David terminó con muerte de aquel bebé. Y después que murió el bebé, entonces él se levantó y empezó otra vez a participar. Y estaba un poco extraño para aquellos que le veían, y decía: ¿cómo es eso? Muere el bebé y él cambia de actitud. Claro que la vida de David nos sirve como ejemplo para entender que cuando nosotros planeamos o pensamos que estamos bien, muchas veces descuidamos nuestra vida espiritual y cedemos a la tentación. Y nuestra vida espiritual tiene dificultades como la que tuvo David en aquel tiempo. La familia de David tuvo dificultades posteriores cual nunca tuvo antes. Hubo división, batalla, guerra en la misma familia. Ustedes podrán ver que hubo rebelión entre los hijos de David por alcanzar el trono de su padre. Hubo discusión entre ellos. Y cuando utilizo el término de rebelión, es que su hijo quería usurpar el trono de su papá, su hijo Absalón. Tanto así que David tuvo que huir del trono del reinado, hasta el momento en el cual llegó la noticia a los oídos del rey diciendo: sabes que tu hijo acaba de morir. Pienso que una situación como esta para un padre no sería sencillo. Entender que el hijo le perseguía para matar, y entender que su hijo acaba de morir. ¿Cómo alegrarse y cómo mostrar la tristeza en ese momento? No había momentos tan duros para David en su experiencia. Otro de los hijos empezaba a querer violar, abusar de su hermana. Cosas que estuvieron pasando en la misma familia debido a problemas espirituales que estaba viviendo David. Pero cuando David dobló su rodilla, cuando David se postró, se arrepintió, dejó que Dios obrara sobre su vida una vez más, volvió a ser el hombre conforme al corazón de Dios. David, cuando usted lee el Salmo 32, entre los versos 1 y 2, va a observar cómo David pide perdón a Dios. Y cuando lee el Salmo 51, también es otro de los salmos donde David pide misericordia a Dios y no le quite el gozo de la salvación que él tenía. Usted puede observar diferentes pasajes bíblicos en los salmos donde David arregla cuentas con Dios, arregla cuentas con su creador y pide misericordia de Dios, y Dios trae el perdón sobre la vida de David, y David viene a ser restaurado, y de la genealogía de David viene el Mesías. Qué importante es observar que el perdón de Dios
puede transformar la vida de un hombre. Quizás este hombre comenzó siendo temeroso de Dios, llegó a la cima y después en la cima del éxito tuvo dificultades espirituales y decayó su vida. Es un ejemplo muy claro que Dios nos pone en su palabra para que aprendamos, para que seamos enseñados, para que reflexionemos de la historia de David. El perdón de Dios puede restaurar. Quizás usted y yo como seres humanos pudimos también habernos equivocado, pudimos haberle fallado a Dios. Lo más importante es poder aprender a reconocer nuestros pecados, acercarnos al Señor y pedir de su misericordia. Otro de los hombres que encontramos en la palabra de Dios ahora en el Nuevo Testamento es el apóstol Pablo, denominado antes Saulo de Tarso. Usted puede leer en el Nuevo Testamento, en este caso en el capítulo 8 del libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, capítulos 1 al 7 es la predicación en Jerusalén. En capítulos 8 al 12 es la predicación en Samaria. Pero en el capítulo 7 se da un aspecto muy interesante en la palabra de Dios, como es la muerte de Esteban. Y en el capítulo 8 se observa la predicación de Felipe en un lugar que se llama Samaria. Pero en este capítulo usted puede observar cómo Dios empieza a planificar o mostrar el plan que Él tiene con aquel hombre que está haciendo cosas que hace temer a la nación de Israel. En el capítulo 8 nos muestra cómo Saulo está persiguiendo a la iglesia y aún consciente en la muerte de Esteban, y aún las ropas de Esteban son lanzadas a los pies de un joven Saulo, dice la palabra de Dios. En ese proceso usted puede observar cómo aquel hombre que consideraba que estaba haciendo la voluntad de Dios, porque la intención de Saulo no era hacer lo malo, sino parar a aquellos que él consideraba que estaban mal y estaban ofendiendo a Dios y estaban trayendo una nueva doctrina equivocada. Muchas veces como seres humanos consideramos que lo que estamos haciendo es lo correcto y consideramos también que los planes que tenemos para hacer están bien delante de Dios. Aunque nuestras obras sean malas, aún pensamos que hacemos lo bueno y lo bueno para Dios. Y Saulo, siendo un hombre que conocía la Sagrada Escritura, él creció siendo dirigido por uno de los mejores maestros en Israel. En la historia se le reconoce a Rabán Gamaliel como uno de los más grandes maestros para formar discípulos en Israel. Y el apóstol Pablo creció bajo la instrucción de Gamaliel y se consideraba un hombre celoso de la ley, un hombre justo, un hombre íntegro. Sin embargo, cuando nació la iglesia, él comenzó a perseguir a la iglesia. En el capítulo 9 del libro de los Hechos usted va a encontrar en el verso 1 cómo el apóstol Pablo, aún respirando amenazas y muerte, dos cosas interesantes, amenazas y muerte para con la familia cristiana o para con los discípulos, como dice el pasaje bíblico. Estaba buscando matar y arrastraba a los discípulos, les llevaba a la cárcel, los maltrataba y tenía en su corazón tanta ira que deseaba matarles. Ahora imagine usted si es correcto que alguien que ama a Dios desee matar a otras personas. Sin embargo, él creía que estaba bien lo que estaba realizando a causa de defender la palabra de Dios, que él consideraba que él estaba bien. Pero en el capítulo 9 del libro de los Hechos, su historia va a cambiar dramáticamente y de forma completa. Dios es poderoso para hacer maravillas. Mientras los seres humanos tenemos planes, Dios tiene el mejor plan para cada uno. Mientras nosotros consideramos que nuestros sueños
se van a cumplir. Sin embargo, Dios tiene un sueño para nosotros que está dispuesto a ponerlo en práctica en nuestras vidas. Saulo no se imaginaba lo que iba a suceder con él. Mientras él perseguía a los discípulos de viaje a Damasco, mientras él buscaba destruirles, matarles, arrastrarles, llevarles a la cárcel y parar el avance del reino de Dios, Dios estaba planeando con Saulo hacerle aquel hombre que llevaría la palabra de Dios hacia los gentiles, y no solamente a los gentiles, sino también para los judíos, es decir, aquellos que no son de la nación de Israel. Había de predicar. Allí en el capítulo 9 él está en un proceso de persecución para la iglesia, y mientras está persiguiendo camino a Damasco, tiene un encuentro con el Señor Jesucristo y cae de su cabalgadura y cae al piso. Y mientras él está en ese proceso, algo sucede con sus ojos. Parece que sus ojos veían muy bien, sin embargo, Dios habría de transformar su vida en ese momento. Queda ciego y es llevado a un determinado lugar. Y mientras está en ese lugar, Saulo, dice la palabra de Dios, que está orando. Ahí está lo importante. Quizás pensamos que hacemos bien, y aunque estemos haciendo mal, aún así lo más importante es aprender a dialogar con Dios para saber qué está sucediendo con nuestras vidas. Y él está orando, y Dios escucha la oración de Saulo. Y al mismo tiempo otro hombre de Dios está orando, se llama Ananías. Y mientras Ananías está orando, Dios habla con Ananías, dice: quiero que vayas y veas a Saulo. Este Saulo de Tarso que es temido va a ser instrumento para mí. Pero Ananías dice: pero es que él es temido por arrastrar y matar a los cristianos. ¿Cómo esperas que yo vaya para él y no me pase nada a mí? Y Ananías está dialogando con Dios, y Dios mismo le dice que ese hombre tendría que pasar situaciones difíciles por causa de llevar el evangelio a diferentes lugares, por causa del nombre del Señor Jesucristo. Cuando usted observa desde los versos 14 al 16 en el capítulo 9 del libro de los Hechos, usted va a encontrar el diálogo de Ananías con Dios, y cómo Ananías está resistiendo ir hacia donde está Saulo. Pero cuando llega Ananías a ese lugar, pone sus manos sobre su cabeza, y los ojos de Saulo son abiertos una vez más para ver bien. Antes él pensaba que veía bien, pero ahora, después de recibir la respuesta de Dios sobre su vida, ahora sus ojos van a ver lo que nunca antes habían visto. Aunque él consideraba que conocía bien la palabra de Dios, aunque había crecido como un benjamita, hijo de la tribu de Benjamín, habiendo conocido la palabra de Dios y habiendo anunciado, enseñado, respetado la palabra de Dios, sin embargo nunca había visto lo que habría de ver a continuación él mismo. Fue un instrumento de Dios para llevar el mensaje en 3 viajes misioneros. Usted puede leer eso en los capítulos del libro de los Hechos, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 22, va a encontrar los viajes misioneros del apóstol Pablo, hasta la provincia de Galacia, capítulos 13 al 15, y luego va a encontrar hacia Macedonia y Acaya, que pertenece a Grecia, entre los capítulos 15 y 17, y luego capítulos 18 hasta el 22 va a encontrar el tercer viaje misionero del apóstol Pablo hasta la provincia de Asia, visitando aún las iglesias. Qué importante entender lo que Dios estaba haciendo con la vida del apóstol Pablo. En el proceso de la oración del apóstol Pablo, Dios transformó su vida. A veces como seres humanos pensamos que religiosamente estamos haciendo las cosas de forma correcta, y pensamos quizás como algunas personas: yo nací con esta religión y con esta religión he de morir. A veces planeamos así, pero no sabemos los planes mayores de Dios para nuestras vidas. Yo cuando estaba jovencito nunca imaginé que habría de estar trayendo el mensaje de la palabra de Dios para un grupo de hijos de Dios.
Nunca imaginé eso. Era un jovencito que consideraba que la vida de alguna manera, en algunas ocasiones me sonreía y en otras ocasiones me daba bofetadas. Tenía mucho tipo de experiencias para mi vida siendo muy joven. Mucho dolor en mi corazón, mucha tristeza en mi corazón, pero nunca sabía los planes que Dios tenía para conmigo. Y hoy en esta mañana puedo decir que Dios ha sido bueno conmigo, habiéndome librado muchas veces de dificultades tan duras que si no fuera por Dios mismo no estaría yo aquí. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es poderoso. Nunca imaginé tener la oportunidad de estar llevando la palabra de Dios a otras personas. Pero déjeme decir que Dios tiene la capacidad de moldear y transformar nuestras vidas, y nuestra forma de hablar y nuestra forma de actuar. El último personaje de quien voy a hablar en esta mañana también está en el Nuevo Testamento, llamado antes Simón y después Pedro. Simón, el nombre mismo hebreo significa arena, alguien inestable, alguien que estuvo con ímpetu para responder, alguien que de alguna manera respondía rápidamente sin pensar dos veces y se equivocaba en sus palabras y también en su conducta. Usted puede ver en el capítulo 14 del Evangelio de Mateo, cuando el Señor Jesucristo está en la barca, los discípulos están en la barca y el Señor Jesucristo viene caminando sobre el agua ya en la madrugada. Y ellos observan al Señor Jesucristo que viene caminando. Se asustan cada uno de ellos, pero no sabían que era el Señor Jesucristo. Y mientras Jesús caminaba sobre el agua, el apóstol Pedro le mira y el Señor Jesucristo dice: no teman, soy yo. Y el apóstol Pedro dice: si eres tú, Señor, permite que yo también vaya sobre el agua. Y el Señor Jesucristo dice: baja, ven, desciende al agua, camina y ven hacia mí. Nunca se imaginó que un ser humano podría caminar sobre el agua por haber puesto la mirada en el Señor Jesucristo. Y descendió de la barca y comenzó a caminar donde estaba el Señor. Y en el mismo proceso, la Escritura dice que fue llamado la atención por haber tenido poca fe. Observe que con muy poca fe se puede caminar sobre el agua. Imagínese con bastante fe. Él estaba con poca fe y bajó desde la barca y comenzó a caminar hasta donde estaba el Señor Jesucristo, pero teniendo temor de la tempestad que venía y del viento que se acercaba, y desvió la mirada del Señor Jesucristo y comenzó a hundirse. Y al comenzar a hundirse tocó clamar a Dios, clamar al Señor Jesucristo: Señor, sálvame, por favor, que me hundo. Y el Señor Jesucristo se acercó, le levantó. Caminando llegaste acá y caminando vas a volver a la barca otra vez. No creas que te voy a marcar, no creas que te voy a llevar en mis brazos. Claro que te voy a tomar de la mano, pero caminando viniste y caminando vamos hasta la barca otra vez. Ninguno de los discípulos pudo atreverse a hablar y a hacer lo que hacía el apóstol Pedro. Usted puede ver algunas actividades del apóstol y algunas declaraciones del apóstol. Cuando el Señor Jesucristo se reúne con los discípulos, el apóstol Pedro le dice: Señor, mira, si cada uno de ellos te negara y yo no, si fuera posible yo iré a la cárcel por causa tuya, o iré también a la muerte por causa tuya. Él era aquel que rápidamente reaccionaba para hablar y para comprometerse. Quizás nosotros en alguna ocasión emotivamente hemos tomado decisiones y hemos hablado cosas que a lo mejor después nos vamos a arrepentir. Pero el apóstol Pedro era así, impulsivo. Por eso el Señor Jesucristo le cambia de nombre. En arameo el nombre era Cefas, en hebreo en este caso viene a ser Simón. Pero el Señor Jesucristo le pone nombre Pedro.
en griego, que significa piedra, una roca firme, concisa, donde habría de mantener una base firme en su corazón. Así es como Dios trabaja en la vida de Pedro. Y mientras Pedro está diciendo, ¿sabes qué? Aunque todos ellos te negaren, yo no, el Señor Jesucristo dice, en realidad, antes que el gallo cante, tú ya me habrás negado 3 veces. En el proceso mismo, usted va a encontrar que el apóstol Pedro, después de escuchar el canto del gallo, claro que algunos escritores dicen, en realidad no fue el canto del gallo, sino aquel que toca la bocina, avisando que es la primera, la segunda, la tercera vigilia de la noche. Aquel soldado que tenía como, en este caso, la encomienda de tocar la sirena. Y algunos dicen, escritores, que el canto del gallo tenía que ver con el toque de la sirena del soldado. Y algunos otros escritores dicen que tenía que ver con el canto del gallo, ya sea a la medianoche, ya sea a 3 de la mañana. Era normalmente cuando debía sonar la sirena. Bueno, en este caso utilizamos este ejemplo para entender que el apóstol Pedro, después de escuchar el sonido, se dio cuenta que le había fallado a su maestro, que le había fallado a su Señor, y comenzó a llorar amargamente. Cuando se arrepintió, el Señor Jesucristo, después que se levantó de entre los muertos, usted puede ver eso en el capítulo 21 del libro de Juan, se acerca al apóstol Pedro y le dice, Simón Pedro, ¿me amas? No una vez, sino 3 veces. Y el apóstol Pedro tuvo que responderle 3 veces, sí Señor, tú sabes que te amo. Claro que la respuesta del apóstol Pedro tenía que ver con lo emotivo, no con la voluntad. Sin embargo, el Señor estaba por enseñarle que más allá de lo emotivo es la voluntad. Es decir, yo estoy dispuesto a hacer aquello para ti aunque no sienta, aunque no me nace en este momento hacerlo, debo hacerlo. Es decir, a veces no me dan ganas de leer la Biblia, pero para tener comunión contigo y recibir tu consejo, voy a hacerlo por amor. Allí hay un amor que se manifiesta a través de la voluntad. Habrá momentos en los cuales quizás no queremos ya ni orar, no nos sentimos bien, no sentimos paz en nuestros corazones y no queremos dialogar con Dios. Y quién sabe, el enemigo puede estar diciendo, Dios ya no te va a escuchar a ti, le has fallado demasiado a Dios y Dios no te va a escuchar, por tanto ni siquiera te dediques o ni quieras orar. Así ores, Dios ya no te va a escuchar. Pero allí va el amor a Dios que tiene que ver con la voluntad. Es decir, yo hago para Dios aunque en este momento no tenga bonitos sentimientos para hacerlo. Y cuando lo hacemos, déjeme decirle que la situación la cual estamos viviendo es cambiada y es transformada. Porque Dios, el que oye nuestra oración, no solamente oye, sino también responde con su gran amor. Y no solamente eso, sino que transforma y cambia nuestra situación y nuestras vidas para bien de nosotros. Y más allá de eso, aunque nosotros tengamos nuestros propios planes, Dios tiene un mejor plan para nosotros y quiere usar nuestras vidas, tal como lo hizo con David, como lo hizo con el apóstol Pablo, como lo hizo también con el apóstol Pedro. Quiere usar nuestras vidas para edificación de nosotros, de nuestra familia,
de quienes están cerca de nosotros, como también de la iglesia cristiana. En cada uno de nosotros ha puesto una capacidad para bendecir su nombre, para llevar a cabo su obra y para ser instrumentos en sus manos.